Damos la bienvenida oficial a un nuevo capítulo de este Frontera Joven, un espacio para conversar con líderes regionales. El día de hoy es un día especial porque el capítulo de hoy, este programa, este proyecto está siendo apoyado por diversas marcas y el día de hoy nos acompañan gorros Calafquén, gorros tejidos en Licanray, al sur de Chile, a orillas del lago Calafquén, gorros de lana hechos a mano. Así que ahí vamos a dejar el link en la descripción después de este capítulo para que todos los conozcan, gorros Calafquén. Y bueno, el día de hoy nos acompaña un gran personaje, el señor José Samuel Soto. Sí, ¿cómo has estado, Samuel? Oye, bien, sí, bien, aquí. Bueno, como comentábamos antes, en un proceso de creatividad, yo creo que a todos nos despierta un poco la creatividad este tema del encierro, de no poder tener esta habitualidad que teníamos antes, porque no es una normalidad. Más adelante vamos a tocar ese tema de la normalidad, así que Claro. dispuesto a conversar y hablar de hartas cosas. Así que. Samuel, y tú podrías aprovechar este momento, para los que se están uniendo, una breve presentación sobre quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy profesor de historia, trabajo en una escuela acá en Padre Las Casas, en la escuela San Rafael Arcángel, depende del Magisterio de la Araucanía. Es una gran fundación que tiene muchos establecimientos educacionales. Egresé de la Universidad de la Frontera, había estudiado antes en la Católica, no alcancé a terminar, en esos años había que pagar mucha plata para estudiar y no habían tantas becas. Eh, y eso, me dedicaba a temas de inclusión por el hecho de tener una situación de discapacidad. Eh, no sé, ¿quieres que te cuente un poquito de un poco de mi vida, cierto? Todo eso. Sí, o sea, primero, por ejemplo, tocaste el tema que eres de padre de las casas. ¿Siempre has sido de ahí? Sí, sí, la verdad es que sí, mi familia es oriunda de acá. Tengo, todos mis recuerdos son acá, entonces desde infancia hasta más grande ya toda la vivencia la he tenido acá. Me gusta mi comuna. Mi tesis de historia fue no una tesis dedicada a la educación, fue una tesis de historia local y ahí hablé sobre la historia de Padre Las Casas. ¿Y cómo era la infancia ahí en Padre de las Casas? Bueno, era una infancia llena de juegos, de calle de tierra, de jugar a la pelota. Había muy pocos Nintendo. Estaban estos Nintendo chinos, me acuerdo, de estos que tenían el Mario. Y era una infancia bonita. ¿Tenían un Eh, nombre? ¿Son los Atari? ¿O eran sí, otro eso? eran como los super, pero que compraba más barato. Ah, Entonces, ya eso era un privilegio. Ya el que tenía super era porque, o Nintendo, Super Nintendo, era porque ya tenía un poquito más de lucas o se lo habían regalado en la Navidad. Pero la mayoría, los que podíamos tener juegos, teníamos de estos juegos alternativos, po, que eran como imitaciones del Super Nintendo. Y no, pues ni pensar en celular, o sea, ya los celulares, mi primer celular fue recién en tercero medio, entonces ya fue una edad más avanzada. Y eso fue una infancia llena de creatividad. Ahora, donde yo hice mi básica, donde estuve de primero básico a octavo, es donde estoy trabajando, así que más cariño le tengo al lugar donde trabajo. oye, eso me parece notable. Entonces, donde tú estudiaste fue donde al final terminaste trabajando. Sí, por azares de la vida y porque en ese tiempo estaba como en un proceso de búsqueda de algo más enriquecedor, porque venía de otro establecimiento donde veía que el foco, no, si no era la inclusión, tampoco eran los estudiantes, tampoco era como el aprendizaje, entonces no me gustaba cómo se estaba llevando esa institución donde me tocó trabajar y busqué por otro lado hasta que salió eso. Y agradecido, no partí con tanta horita, me fui ganando el cariño de los colegas y sobre todo de los estudiantes, que eso es lo más importante cuando uno trabaja de profesor. Oye, aquí vemos que se va conectando la gente. Nos manda saludos Emiliano Delgado. Un saludo para ti. Un Eh, saludo.
Emiliano, para presentártelo, es un joven de Trollway. Desde ahí nos Ah, está mirando. súper, genial. Oye, Genial. también decirle a la gente que puede dejarnos sus preguntas acá, porque al final se las vamos a hacer todas a Samuel. Samuel hoy día no se nos escapa. Oye, y Estamos, Samuel, según lo que tú me decías, entonces, podrías como hacer si tú hicieras un recuento, podríamos decir que gran parte de tu vida ha estado en este mismo colegio. La has pasado dentro de este colegio. sí, sí, ahora ya voy para mi tercer año. Claro, sí, totalmente. Y uno va notando como esos cambios que tiene el colegio como de infraestructura, pero como que lo más enriquecedor muchas veces es que, no sé, pues hay profesoras que me hicieron clase a mí que aún están trabajando ahí. Entonces, claro, ahora son mis colegas, me ven de forma distinta muchas veces, pero yo les sigo diciendo profe, pues, por el cariño que hay. Entonces, Claro, igual es súper interesante porque, claro, uno que más allá ya uno puede tener como ciertas diferencias con tus colegas, pero hay un cariño extra, ¿cachai? Que como que termina siendo como rico eso, como decir, chuta, ¿sabéis qué? Eh, no sé, pues, en mi misma profe que me hizo clase, ahora en otra instancia me está aconsejando. ¿Para qué? Para que yo mejore, ¿cachai? La práctica pedagógica. O de repente tenemos acuerdos o desacuerdos, y eso también es interesante. Y yo sé que para ellas igual es como enriquecedor que yo, ¿cachai? Que yo que haya estudiado allí, que ellos me hicieron clase, que ahora sea su colega. Entonces, porque eso, de ahí si quieres vamos hablando más de eso, pero uno tiene que ir derribando como barreras en el camino que le hacen superar cierto obstáculo. Y eso en gran manera depende de las personas que se te van presentando en el camino. Unas que te aportan, otras que no tanto, pero al final igual siguen como marcando tu camino. mira aquí, Bicho Bichuquén te da un saludo, te dice, hola profesor Ami, usted fue a mi colegio a dar una charla. Sí, de más, yo creo, mira, sí, en este tiempo que cuando yo entré a la UFRO, de ahí como que empecé a dar charlas, antes ya me habían llamado, pero fue como que ahí me dediqué al tema. Y así, haciendo un cálculo estimativo entre profesores, estudiantes, apoderados y colegas, obviamente, de todas las disciplinas que tienen que ver con educación, yo calculo que más o menos unos 17.000, 18.000 personas ya de la región y de otros lados, obviamente, me ha tocado exponer o darle algún tipo de charla. Oye, y a eso sumémosle las personas que nos están viendo aquí hoy día. Obviamente también. Y también Así, hay que sumarle a la gente que te sigue en tu canal de YouTube, porque claro. contarle a la gente que Samuel es youtuber. Sí, bueno, ahí hago una dualidad en mi canal. O sea, aparte de mis clases y de hablar de educación, yo subo noticias. Entonces está como ese espacio de que la gente hable de ciertas temáticas y de yo, obviamente, hablar de mi área, que es educación y sobre todo de las clases de historia. Sobre todo, me he dado cuenta que en este último tiempo de pandemia, no solo me ven mis estudiantes, hay chicos de otros lados y de otras escuelas de la región y del país que ven las clases. Vamos a hacer Porque, algo, mira, terminando esta charla, como va a quedar grabada, te la vamos a hacer llegar para que tú la subas a tu canal de YouTube. sí, pues, oye, Muy sería bien. genial. Sí, un regalo de parte del equipo de Frontera Joven y específicamente de Joven Ufro, que es la agrupación encargada de llevar este proyecto. Muy bien. Oye, sí, la otra vez lo hablábamos con un académico de ahí de la UFRO, que tenía que ver con el área de economía y de administración. ¿No te Eh, acuerdas el nombre? eh, sí, Mauricio Vial. Mauricio. Ah, ya, perfecto. Sí. Sí, no sé si está trabajando, pero hablábamos de eso, nos tocó hablar por otra instancia que tenía que ver con discapacidad, pero lo hablamos que este trabajo en red que era muy importante hoy en día, ¿cachai? Y, y en este tiempo de pandemia no nos damos cuenta de eso, que el trabajo en red, que ahora el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa en el
en tiempos de pandemia se han digitalizado mucho para poder sobrevivir y que al fin y al cabo esa digitalización también implica el trabajo en red. De hecho, la otra semana, en este mismo programa, en este mismo espacio, Frontera Joven, vamos a conversar sobre eso, vamos a conversar Súper. sobre cómo, o sea, sobre cómo han cambiado los negocios de esta forma, sobre reinventarse, vamos a conversar la otra semana. Traemos un expositor que yo lo recomiendo. Ya imaginarás quién es. Viene muy cerca el dato, pero ahí vamos a estar la otra semana. Súper, súper, me parece. Cuéntame, ¿y cómo nace tu deseo de ser profesor? ¿Y por qué específicamente eliges la asignatura de historia para enseñar? Sí, mira, parte el bichito cuando yo estaba en la básica. Ahí como que tenía un profe de historia y a mí me gustaba y terminaba siempre las tareas, me gustaba leer el libro de historia. Después cuando entré a la media tuve muy buenos profesores de historia. Eh, Recuerdo a la profesora Jenny Talma, a Marcelo Galleguillo y a Mauricio Yáñez. Me sé hasta los nombres de los profes, porque a uno lo van marcando. Y en ese camino fue que yo decido explorar, ¿cierto?, el área de las ciencias sociales. Y ahí me metí a estudiar una carrera tradicional que supuestamente a uno le permitía ganar mucho dinero, pero acceder y mantenerse en esa carrera era muy, muy costoso. Entonces en ese tiempo entré a estudiar Derecho en la Católica, pero en el paso previo, yo estando en la media, había pruebas de historia, me acuerdo muchas veces, y yo le terminaba haciendo a mis compañeros el resumen de la prueba. ¿Ya? Ah, Antes de bueno. la prueba, yo le hacía como el resumen. Si era un control de lectura, ya yo le resumía a mis compañeros, me paraba adelante, le explicaba, ¿cierto? Con texto en mano, le explicaba muchas cosas de eso. O de lo que iban, de lo que podían preguntar. Entonces ahí como que dije, oh, sí, me gusta, realmente me gusta la historia. Cuando di mi prueba antes de entrar a estudiar Derecho, obviamente me fue excelente en mi prueba de historia. Me pedían muy poco puntaje en la carrera, pero esa prueba era sí o sí que tenían que medirme la para entrar. Después congelé y después me preparé solo, excepto con que tomé preu de matemática. Y volví a dar mi PSU. Iba todos los días en la mañana a la biblioteca municipal a prepararme solo en historia y en castellano. Me preparé A la solo. Galo Sepúlveda, ¿o no? ¿Cómo? A la Galo Sepúlveda. No, acá en Padre Las Casas, me iba Ah, caminando. padre, perdón, ya. Sí, me iba caminando. A veces que iba a la Galo Sepúlveda a buscar libros o a estudiar allá, porque había libros que no estaban acá, pero estaban allá. Y solo en esas dos áreas saqué cerca de 800 puntos por ahí en historia y ahí ya dije yo, no tengo que ser profe. Aproveché la instancia de que había una beca que hasta el día de hoy existe, que es la beca vocación de profesor. Entonces, esa beca me permitió que yo no pagara nada, ni arancel ni matrícula. Entonces, me despreocupé de esa área y la pensión que recibía la destinaba para eso. Y otras becas que tuve la opción de recibir en la UFRO. Así que, y después, claro, uno se va como en la carrera, enganchando de cierta área, pero ya cuando me tocó el ejercicio de la profesión y de la práctica, es cuando yo ya me intereso más por la pedagogía. Porque la UFRO en la carrera de historia y geografía y educación cívica es muy fuerte en el área disciplinar, en esas tres áreas, pero en el área de educación es cuando uno encuentra que podríamos mejorar un poquito. Sin embargo, hoy en día se ha modificado la malla, ya la estructura de la carrera es muy, muy, muy distinta, sobre todo en el área de educación. Pero ahí fui agarrándole el gustito a ser profe. Creo que cada día uno se ve como recompensado por esto, porque, no sé, ahora me comunico más con los apoderados que antes y de repente para motivarlo le envío un saludo de fin de semana, un video, entonces y ellos mandan su agradecimiento y como que uno va instalando como distintas instancias de comunicación
Y eso es muy rico porque, aunque uno, porque siempre se habla de que la pega del profe es como súper sencilla, no sé, pues, yo que hago clases una vez por día a los distintos cursos, chuta, te dicen, puta, pero trabajáis un día y trabajáis una hora y media, pero detrás de eso hay toda una preparación, hay toda una metodología, hay todo un trabajo de investigación, de releer y volver a atender todas las inquietudes que puedan tener los estudiantes hoy en día y también el trabajo que conlleva que tú, si te tocan las clases presenciales como habían antes, que tú realmente puedas comprobar que los niños, los estudiantes, estén aprendiendo, que es el gran desafío de la educación hoy en día, porque estamos en la sociedad de la información. Hoy día, con internet, con todas las fuentes de información que hay, tú te puedes dar cuenta de inmediato que la información está disponible y que no cuesta nada obtenerla. Ahora, ¿cómo nos hacemos parte de eso y que esa información se transforme en conocimiento? Es lo difícil y lo que no te va a poder reemplazar nunca la labor educativa. Oye, Samuel, esta pregunta no está en la pauta, pero tú conversaste sobre tu paso en la UFRO, entonces quería preguntarte cómo fue tu experiencia de haber tenido como profesor al Premio Nacional de Historia Jorge Pinto. ¿Sabes tú por qué me río? ¿Por qué? Porque para nosotros era tan cercano que era como un profe más. Yo a mí me ha tocado hablar con muchos colegas y yo incluso cuando hago clases con los chicos, mis estudiantes, yo les digo, él fue mi profesor, es Premio Nacional de Historia. Como que para nosotros es un orgullo, pero en su momento fue como que, no sé, pues era un profe más. Obviamente su clase era muy distinta al resto, porque él es un profesor con experiencia, con rodaje, sabe demasiado, eso no es discusión, pero para nosotros era como tener un profe más y de calidad. La UFRO se destaca siempre por eso, por tener como en el área disciplinar de nuestra carrera profesores muy, muy, muy buenos con doctorado y con magíster, pues la mayoría ya tiene doctorado, entonces claro, como esa situación, pero Jorge Pinto sí, es un gran profesor. Se daban instancias como hasta de echar la talla con él, o de hacerle preguntas, no sé, un poco más como al hueso, como que lo incomodaran. Porque es muy distinto a él escucharlo, no sé, po, en una clase magistral, en una ponencia, a tenerlo rutinariamente haciéndote clase, po. Entonces, no sé, me acuerdo de que una vez él estaba hablando eh, de los análisis históricos que se relacionaban con la ideología marxista, comunista. Y uno de nuestros compañeros va y le pregunta, entonces, profesor, ¿usted es comunista para su análisis? Todos muertos de la risa. Y él lo reconoció. Dijo que Entonces, sí. más risa nos daba. Y eran momentos divertidos. Pero él sí era muy respetuoso. O sea, tú podías estar en primer semestre de la carrera, ya en el primer año, en el primer semestre, y te tocaba con él. Te tocaba hacer un par de clases, o 3 o 4 clases con él, y él ya te decía profesor, ¿ya? O sea, ya te metía en el ambiente. No era como un profesor lejano. Muchas veces me tocó ir a preguntarle cosas, ir a conseguirle libros. Y él siempre, a pesar de que siempre lo pillaba y ocupado, teclando, escribiendo libros, revisando documentos, él siempre tenía como un momento para dedicarte. Así que bien. Muy bien. Oye, Samuel, te cuento que este espacio Frontera Joven es un espacio para conversar sobre liderazgo. Y bueno, nosotros sabemos, porque te hemos investigado por ahí, que tú tienes, nuestras fuentes cercanas nos han dicho que tú tienes experiencia en esto. Entonces, quería saberte, sabemos que tú fuiste vicepresidente del Consejo Comunal de Jóvenes de Temuco. Sí. ¿Podrías contarnos cómo fue esta experiencia? Sí, mira, fue un tiempo cuando fue como los tiempos de la Revolución Pingüina por ahí, me ¿Cómo fue el acuerdo. 2011? Sí,
por ahí. No, antes, ¿Antes? 2006, 2007, Ah, 2008. no, claro, 2011. Claro, pues sí, perdón, perdón. Y resulta que el tema de los secundarios, de los jóvenes acá en Temuco, sobre todo en Temuco, porque era la ciudad más grande, estaba como bien apagado, habían pocas actividades culturales, de repente los chiquillos querían hacer tocata, no sé, no estaban como los implementos ni las líneas de acción como para que ellos desarrollaran sus actividades. Entonces, con un grupo de cabros de esa época, de hartos liceos, no, como que nos juntamos, sacamos una personalidad jurídica. Bueno, después yo entré a estudiar, así que otros chiquillos asumieron la pega. Pero fue como enriquecedor eso, porque fue como la primera instancia de participación social y política, porque obviamente uno sin quererlo, de repente termina haciendo política, porque teníamos que relacionarnos con la oficina municipal de jóvenes, con la municipalidad para conseguir cosas, conseguir amplificación, no sé, otras cosas. Entonces ahí uno va tomando como cierta postura de liderazgo, sin quererlo muchas veces los liderazgos se destacan por el hecho de personalidad o de querer hacer cosas nuevas o de tener ideas. Así que por ahí fui como agarrándole la, la onda a esta cosa. Y sabemos también que durante tu etapa universitaria fuiste coordinador de una agrupación estudiantil, la ¿Mm? agrupación de amigos y estudiantes de la discapacidad de la UFRO. ¿Es así? Sí, pues, ahí me tocó hacerla de coordinador, que era como una especie de representante de la UFRO en esta agrupación. Fue una etapa muy linda. Nos tocó representar a la universidad, logramos que la universidad colocara el foco de inclusión dentro de su política universitaria, que destinaran tiempo y recursos, por ahí también el apoyo de alguna académica, de en ese entonces directora de psicología, la profesora Arlette Kraus, de la profesora de trabajo social Cecilia Bastía, que fueron esfuerzos que nos ayudaron, ¿cierto?, a que nos organizáramos como estudiantes y que pudiéramos levantar tanto dentro de los estudiantes como dentro de los académicos y funcionarios la temática de discapacidad e inclusión dentro de la universidad, porque eran como etapas bien duras, sobre todo para los que teníamos algún tipo de discapacidad o alguna situación de discapacidad dentro de la universidad. Nosotros veíamos con cierta envidia que otras universidades tenían programas de apoyo para los estudiantes en situación de discapacidad. Así que ahí por ahí metimos un poquito de ruido, de presión, también de organizar talleres. Me acuerdo que pasamos por una época de movilización dentro de la universidad. Aún así, la agrupación logró, con el apoyo de estudiantes de terapia ocupacional, hacer talleres en plena toma, un taller creo que casi 200 personas en plena toma en la Facultad de Medicina. Habían como elementos y estudiantes que logramos como congeniar ideas y decir, ¿sabéis que la UFRO tiene que empezar a trabajar en esto? Hoy día todos esos esfuerzos de académicos, de funcionarios, de estudiantes, de profesionales que nos apoyaban desde fuera, de Senado y de otras instituciones, logró que la UFRO participara en redes también, una red interuniversitaria de discapacidad y derechos humanos. eh, y además de eso, generar, ¿cierto?, que la universidad postulara un proyecto, un FDI, que era un Fondo de Desarrollo Institucional en el Mineduc, que eso se tradujo en que hoy en día exista el PIA, que es el programa de apoyo a los estudiantes en situación de discapacidad que hay en la UFRO. Y que por lo que me ha tocado presenciar y ver en los chiquillos, creo que ha sido como un gran aporte para ellos. Y todo partió porque nos dimos cuenta en un momento que la UFRO se estaba quedando atrás en ciertas cosas y ahí hubieron liderazgos de estudiantes, hubieron liderazgos de académicos y de tener la suficiente valentía como de presionar de distintas áreas, ¿ah?
no te digo que con manifestaciones, pero sí con trabajo efectivo de que la universidad se podía hacer cargo de esta temática y tenía que hacerlo. Así que en ese sentido yo creo que fue una experiencia maravillosa. Después, no sé, me tocó viajar, participar en eh, la red de educación superior inclusiva de Chile, representar algunas veces a la región, al país. Así que fue una experiencia bastante bonita. Todavía tengo comunicación con los compañeros que son del extranjero, eh, todos preocupados ahora por la pandemia, pero estamos ahí en comunicación, grandes líderes, ellos también, cada uno con una historia personal de esfuerzo, de resiliencia, de aprender a derribar muchas barreras también en países que son mucho más eh, pobres, digámoslo, que Chile, que tiene un ingreso per cápita un poco más alto, pero sí, creo que fue una gran experiencia. He conocido en ese trayecto mucha gente, gente que realmente, igual que en educación, que se dedica de corazón a hacer las cosas. Y en ese sentido creo que es muy importante que nosotros, o sea, que todos reconozcamos que hay gente que lo hace por vocación y hay gente que lo hace porque necesita trabajar y necesita un ingreso. Pero tú cuando ya llevas tiempo en algo te das cuenta. Y en temas de inclusión, de salud, de educación, también pasa lo mismo. Y mira, ¿y tú crees que hoy en día, entonces, estas dos experiencias que hemos hablado, sobre la que fue dentro del Consejo Comunal de Jóvenes de Temuco, y tu otra experiencia dentro de la coordinación de los amigos de discapacidad, te han servido o te aportan en lo que es las funciones que realizas dentro de la sala de clase? Sí, yo creo que totalmente. Me ha ayudado mucho desde el punto de vista del manejo de tiempo, de expresión. Eso es desde el punto de vista cómo yo me presento profesionalmente en una clase, hasta, no sé, hasta la posibilidad y perderle el temor, el miedo a hablar en público. Me acuerdo que el año pasado era prácticamente el locutor de muchas de las actividades de la escuela. Eh, no sé, como que me ayudó en fortalecer distintas áreas que yo encontraba que me estaban un poco débil, o ayudarme a confirmar o potenciar otras capacidades que yo podía tener. Y eso es muy importante porque los liderazgos muchas veces tienen que tener como esa cualidad de saber reconocer lo bueno y lo malo. Tú mismo, siendo líder, tú mismo generando instancias de liderazgo, uno tiene que tener esa capacidad autocrítica. Y yo en mi trabajo soy súper autocrítico y en las cosas que hago generalmente soy autocrítico. Y si me equivoco, lo trato de hacer mejor la segunda vez. Si tengo que pedir disculpas y perdón, lo hago, no hay problema con eso. Yo creo que eso me ha enseñado la vida. O sea, si te equivocas, hácelo de nuevo, párate, inténtalo. Si no puedes solo, no tengas miedo en pedir ayuda. Y hoy en día los mismos estudiantes tienen miedo a eso, tienen miedo a equivocarse, a no hacerlo bien, a pedir ayuda. Y es el miedo que yo también intento que ellos dejen atrás y que lo cambien por una actitud más comprometida con todo lo que hacen y que en el fondo le hace bien a ellos mismos. Bueno, oye, mira, pasando a otro tema, sabemos que escribiste un libro. Ajá. ¿Le podría decir a la gente en qué consiste, o sea, de qué trata o ¿Ya? qué es Pedagogía para la Felicidad? Ya. Mira, Pedagogía para la Felicidad se divide en dos partes. Una parte, bueno, está en el mismo libro, llega desde España, en Chile es muy difícil publicar, eh, pero Pedagogía para la Felicidad tiene dos etapas. Tiene una parte más de pedagogía y tiene una parte más de historia de vida. Como es el primer libro concreto que yo tengo, eh, fue un trabajo duro de muchos años de generar distintas instancias de pensamiento. Y claro, en esta primera etapa yo cuento mi historia de vida,
cómo fue que yo vengo de un nacimiento prematuro, cómo tuve un hermanito gemelo que vivió un día después que mi mamá le dio cáncer, ¿cierto? Ella fallece cuando yo estaba en la educación básica. Después lo mismo pasa con mi papá, ¿cierto? Antes de yo salir de cuarto medio. Entonces empiezo a contar distintas cosas y cómo uno es capaz de, a pesar de pasar mil dificultades, uno tiene esa capacidad siempre de resiliencia, de poder levantarse, de ver lo positivo. Aunque en el momento no encuentre uno lo positivo, uno siempre va a encontrar como esa esperanza y esa, no sé, Ana Frank decía que tenía una esperanza en el hombre de que podía ser bueno y ella estaba siendo perseguida por los nazis, o sea, por el hecho de ser judía, donde había mucha familia de ella que había muerto, su ciudad destruida, y aún así tenía esperanza. Esa misma esperanza es la que yo intento establecer en el libro, o sea, en esa primera parte, para ya pasar a una parte más pedagógica, en donde yo intento hablar de una pedagogía alternativa, ¿ya? No es la pedagogía tradicional, no es lo que se entiende tradicionalmente por hacer educación, por enseñar, sino que aquí se intenta como dar lecciones de vida que sean aplicables a la educación. Y ahí hablo de cómo debiera ser una clase, cómo debiéramos pensar que el profesor también tiene que aprender de su estudiante. Yo soy un profe que me gusta pasar la mayoría de los recreos con los estudiantes, o sea, no sé si me toca jugar de repente a taca-taca, ping-pong, y no sé, saltarme el almuerzo, comer rápido porque los chiquillos me están esperando por cualquier cosa, o de repente no tomarme el café o el té en la mañana en la sala de profe y pasarlo con ellos. Yo si es necesario lo hago y así los voy conociendo, y son espacios que realmente en la práctica pedagógica después te dan rédito, porque tú aprendes de tu estudiante y aparte de eso tú los tienes que llegar a conocer hasta cierto nivel para que también ellos puedan saber que tú eres una persona que realmente puede generar confianza en ellos. Porque la visión antigua era que el profe era el estricto, que si bien es cierto uno necesita reglas, yo trato de que siempre sea una clase amena para todos, pero ellos tienen que tener esa confianza también de saber que el profesor no es tu enemigo, ya tampoco es tu amigo, pero sí una persona que cuando tú tengas problemas te va a escuchar, cuando, no sé, pues los chicos tengan una dificultad, van a confiar en ti y van a buscar muchas veces ayuda en ti. Y eso es importante. Y Pedagogía para la Felicidad trata de eso. O sea, yo digo que las personas que en el fondo tratan de ser felices también lo contagian al resto de las personas. Y la felicidad, si bien es cierto, no es como un estado permanente, uno tiene que tratar de buscarla. ¿Ya? Y yo la busqué por medio de la labor educativa. Yo soy un convencido de que los que nos dedicamos a la educación, no solo los profesores, sino que todos los que trabajan en educación son igualmente importantes, desde la tía que hace el aseo, la tía de la cocina, el inspector, todos son igual de importantes en esta labor y nadie está por sobre otro. Pero el más importante y el foco de todo eso son los estudiantes, ¿ya? No habrían escuelas, no habría liceo, no habrían colegios si no hubieran estudiantes, ¿ya? Y uno tiene que aprender eso. ¿Para qué? Para que una vez que mejore el ambiente educativo, poder mejorar muchas veces los aprendizajes. Así que trato de cómo dar tips, estrategias, ¿cierto? De una práctica pedagógica que nos sea nutritiva para todos. Y en el fondo, personas que le ha tocado leerlo, que le ha tocado verlo, me dicen que son como una terapia para el alma leerlo. Así que yo con eso, feliz. Cuéntame, ¿y alguien que quiera leer o adquirir este libro, dónde lo puede encontrar? Mira, está en la página web www.pedagogiaparalafelicidad.cl
Y si no, ahí me escriben al Instagram o por YouTube y ahí les doy las indicaciones y les va a llegar a su casita. Muy bien. Mira, ya casi estamos pronto a finalizar la transmisión. Cuéntanos, ¿cómo es tu rol o sea, cuál es tu rol como gestor de una inclusión educativa? ¿O qué desafío piensas que tiene la educación hoy en día en temas de inclusión? Mira, siempre como que la pregunta que me hacen o que me dicen, oye, qué lindo tu ejemplo, no sé, y cosas así, que yo soy como el gran ejemplo por todo lo que me ha tocado vivir. Pero yo digo, chuta, qué bonito sería que yo, ni Juanito ni Pedrito, fueran ejemplo. Porque ahí realmente estaríamos hablando de una sociedad inclusiva, donde cada uno de las personas tiene su espacio y puede aportar desde su lugar, ¿ya? Pero en igualdad de condiciones con el resto. Y es el problema, el gran problema que tienen los procesos de inclusión, que no son de un día para otro, y en educación aún más, ¿ya? Nosotros, lo que yo creo particularmente es que el rol que juego yo en una educación inclusiva tiene que ver con que yo trato a mis estudiantes como cualquier otro, o sea, trato de no discriminar, pero más allá de eso, le trato de dar las oportunidades para que ellos aprendan. Y eso es hacer inclusión. Inclusión educativa es más que nada eso, de que cada estudiante pueda tener la opción de que yo, profesor, entregándole todas las herramientas, ellos puedan aprender, ¿ya? Y en educación se habla mucho del aprendizaje colaborativo, del constructivismo, que también es una forma de ver la educación que tiene que ver con que el propio estudiante va construyendo y elaborando su aprendizaje. También hay otras teorías como por ejemplo la inteligencia múltiple que nos hablan de las distintas habilidades y capacidades que tienen los estudiantes. Muchas veces nosotros mismos, los profesores, o incluso peor aún, el sistema educativo te encierra y te engloba en un ámbito de que el estudiante no se siente cómodo. Y ahí mi rol, de ser un poco disruptivo, de tener mi espacio dentro de la sala de clase, incluso de la propia clase en sí, de poder decir, ¿sabes qué? Podemos hacer algo distinto, podemos hacer algo donde todos se sientan partícipes, donde sea importante tanto el que habla y el que estudia siempre como el que no habla y el que se llama en educación disruptivo, pero antes se llamaba como el inquieto, ¿cierto? El flojo, no sé, tantas calificaciones que se le colocan cuando el estudiante siguen siendo los mismos. O sea, no sé, pues no es necesario muchas veces etiquetarlo a todos, ¿cierto? Sobre todo, y aquí hago una crítica a la sobrediagnosticación de algunos estudiantes y también a la sobreprotección que tienen algunos estudiantes por el hecho de presentar algún diagnóstico, ya de alguna necesidad educativa, no sé, permanente o transitoria. Te pongo un ejemplo, no sé, hay un niño que tiene autismo y que antes, por ejemplo, era parte del espectro autista, el Asperger, ¿Ya? y resulta que, no sé, chuta, de repente hay estudiantes que no presentan las condiciones y que sí son diagnosticados con eso, entonces hay inconveniente ahí, pero también aunque la presenten y requieran apoyo, ese apoyo muchas veces de los profesores o de la educadora diferencial es un apoyo que va generando como cierta dependencia y la verdadera educación inclusiva es la que te ayuda a generar autonomía y procesos de metacognición, de saber que yo lo puedo hacer bien y que si cuando lo haga bien lo voy a internalizar y lo voy a aprender y no lo hago mecánicamente, sino que realmente lo hago porque ya se instauró en el estudiante o en mí el proceso de llevarlo a cabo de buena forma, que eso es aprendizaje. Y ese sería como mi aporte, o sea, y mi otro aporte es, como lo decía anteriormente, el hecho de poder conocer distintas áreas de la educación
distintas realidades también en este tema de dar charla. O sea, yo feliz con ir a una escuela rural, me ha tocado muchas veces ir a una escuela rural con 80 estudiantes, con 60 estudiantes, pero también me han tocado, no sé, un colegio en Villarrica, el Padre Hurtado, con 1.300 estudiantes, después 700 apoderados. Entonces, en todos los lugares me voy como generando este panorama de que en realidad cuando se habla de educación, si bien es cierto, se tiene que hablar de una educación contextualizada, pero en el fondo nuestro foco sigue siendo el mismo, que sea el aprendizaje y el bienestar de nuestros estudiantes. Genial. Finalmente, para cerrar, queríamos preguntarte, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están viendo esta transmisión o que la van a ver porque más tarde, porque este video va a quedar guardado aquí? ¿Qué consejo le darías? ¿O qué consejos también tú sueles darle a tus propios estudiantes? Mira, el consejo que yo les daría es que, y siempre les doy a los chiquillos, es que ellos se den cuenta que sí pueden hacer las cosas, que el único impedimento son ellos mismos. Y ese es el consejo que siempre les doy a los chiquillos que les doy charlas, a mis propios estudiantes, a los colegas con los cuales me toca hablar en instancias distintas que no sean las profesionales de mi escuela. Pero les digo siempre lo mismo, que el primer obstáculo sigue siendo uno y los límites se los coloca uno. Y si te vaya a equivocar, si nos vamos a equivocar, las personas que emprenden muchas veces no llegan al éxito de inmediato, sino que fue una consecución de errores hasta que lograron algo que sí les satisfacía o sí les daba rédito. Entonces ese es como el mensaje que siempre doy. O sea, si tienes que intentarlo 1000 veces, lo intentas 1000 veces, y las 1000 veces te puede resultar bien o mal, pero inténtalo. Es peor no intentarlo que el intentarlo. Muy bien, gracias palabras. Entonces ahora, antes de finalizar, no sé si quieres decir algo más, quieres hacer alguna invitación o lo que sea. ¿Algún saludo para alguien? No sé. No, para todos los que estaban viendo, por ahí leí que habían mandado un mensajito. El Toffer, sí. Y eso, nada, que creo que en estos tiempos de pandemia, ojalá nos sirvan como humanidad. Delante de eso le decía a mis estudiantes que uno ojalá pueda ocupar la sabiduría que han tenido pueblos ancestrales de los procesos de crisis, de guerra, que siempre saquemos una lección como humanidad, que no volvamos lo de antes, porque lo de antes tampoco era tan bueno, y que de toda crisis siempre se sale airoso, siempre y cuando se logren aprendizaje y se logren las lecciones correctas. Yo creo que por ahí va todo esto, que podamos sacar una lección como humanidad para seguir mejorando. Yo creo que ese es nuestro fin, o sea, y la lección que deberíamos sacar de esto, que no volvamos a ser los de antes, porque tenemos que ser mejores que antes. Muy bien. Entonces te agradecemos por tu tiempo, Samuel. Y ya saben toda la gente que si alguien quiere sumar a Samuel invitarlo a su colegio, a alguna charla o a una transmisión, ¿cómo lo puede hacer? ¿Por dónde te contactamos? Sí, que me contacten por Instagram, profe_sami, o por el YouTube, y ahí yo les doy la indicación, y ahí yo feliz de conversar de educación, de hablar de mi experiencia como persona, como profesional, pero sobre todo nunca olvidando que alguna vez fui estudiante y sé lo que mucho cuesta de repente, y las dificultades que pasamos todos y que pasan muchas familias en nuestro país. Ya. Muchas gracias, Samuel. Vale, amigo. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Fue un gusto. Igualmente. Buenas noches. Buenas.